Buenos días, ¿cómo están? Me alegro mucho de verles y gracias por estar en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar en estos primeros días de noviembre la campaña institucional de la Junta de Extremadura para el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en todas sus manifestaciones. Es la coletilla que ahora me gusta decir, porque la violencia contra las mujeres tiene distintas y diversas manifestaciones, algunas de ellas muy sutiles, de las que tenemos que empezar a hablar de manera nítida y clara para que los ciudadanos sepan. En primer lugar, y para entender un poco mejor el porqué de esta campaña y de lo que la misma contiene, vamos a visionar el spot y a continuación haré una breve intervención para explicar cuál es el gran objetivo de la Consejería de Igualdad del Instituto de la Mujer de Extremadura con esta campaña. Ponerla, compañeros, por favor. Se llevan, como que no se... Hola. Miradas. ¿Este quién coño es? Intimidación. ¿Qué hace? ¿Con quién hablas? Con una amiga. Control. Que no me puede quitar el móvil, dámelo. Hola, ¿nos vamos? ¿Qué haces? Con este vestido, y este pelo. Venga, sube a casa a cambiarte. Desprecio. No entiendo por qué tienes que pedir ayuda a Mario cuando te estoy ayudando yo con esto. Golpes. Que si me escuchas, que pareces tonta. No es un cuento. Podría estar muerta. Este año se cumplen 21 años desde que Naciones Unidas determinara esta fecha, el 25 de noviembre, como Día Internacional contra la Violencia de Género, una fecha que ansiamos no tener que celebrar y una fecha que al calor de la misma nos permite a los responsables públicos y también a los medios de comunicación, que tienen un papel extraordinario en la concienciación de los ciudadanos y ciudadanas, analizar de qué estamos hablando. Y son 1.117 mujeres a la espera de que el Gobierno de España confirme la última víctima de la violencia mortal, de la violencia machista, desde que se contabilizan las cifras. Son 327 niños y niñas desde que se contabilizan las cifras de los menores, que es posterior a contabilizar las cifras de las mujeres. En este periodo en el que se contabilizan las cifras oficiales, 12 mujeres asesinadas desde el 2003 en Extremadura, en nuestra región, y en definitiva el empeño de este Gobierno por dar la mejor respuesta institucional a la violencia de género, tanto a la intervención y recuperación en todo lo que significa esa segunda oportunidad, esa nueva vida a las mujeres víctimas, como en lo que vengo sosteniendo en los últimos meses, que es mi empeño como consejera de Igualdad, en poner un mayor esfuerzo en que la violencia no tenga lugar, en la prevención de la violencia de género. Por eso hoy esta campaña de la Junta de Extremadura, que se dirige a la población joven, a las mujeres y a los hombres jóvenes de Extremadura, para decirles que la violencia no es un cuento y que la imagen no representa a una princesa, sino que puede estar muerta. Puede estar muerta si no para la violencia a tiempo, esa violencia sutil que en los primeros noviazgos y en las edades de adolescencia y juventud empieza con ese coger el móvil, con ese preguntar, con ese pequeño control que se puede convertir en unos años después en una víctima mortal de la violencia de género o vivir un auténtico infierno. Y a la gente joven va dirigida fundamentalmente esta campaña, porque hay cifras que nos obligan desde la responsabilidad institucional a dirigirnos a la gente joven. Sin lugar a dudas que la sociedad española y también la extremeña ha evolucionado en los últimos años y hay una mayor concienciación social de lo que es la violencia de género y también de los propios ciudadanos como agentes que pueden denunciar la violencia de género. Pero también hay otros datos que nos revelan, como el Barómetro de Juventud y Género del Centro Reina Sofía, que dice que 1 de cada 5 jóvenes y adolescentes varón
cree que la violencia de género no existe o es un invento ideológico. Y estos datos nos obligan a destinar campañas como esta, especialmente dedicadas y que tienen por objeto dirigirnos a la gente joven, intentando reproducir en el spot que hemos visto una situación que se da en estos momentos entre los ciudadanos y las ciudadanas jóvenes de nuestra región y de todo el mundo. La violencia de género entre los jóvenes es una violencia que empieza de una manera sutil a coger el móvil o a tener las claves de Facebook, a ver quién te escribe y por qué, con quién hablas, dónde estás, ese control permanente a través del dispositivo móvil que puede terminar en una chica que parece que está dormida, que parece una princesa, pero que podría estar muerta. No es un cuento, no es un cuento. De lo que hablamos es la violencia de género que ha asesinado a miles de mujeres en nuestro país y que, por tanto, debemos hacer el mayor de los esfuerzos para ponerle freno. Quiero resaltar también que durante todo este mes de noviembre, tanto el Instituto de la Mujer de Extremadura como la propia Red de Oficinas de Igualdad contra la Violencia de Género van a desarrollar distintas actividades, como viene de concienciación, de sensibilización, trabajando con la sociedad y con las organizaciones de mujeres en todo el territorio, y que la directora del IMES, que nos acompaña aquí, también presentará en los próximos días. Y, en fin, llenaremos la agenda de actos institucionales que tienen que ver con la repulsa de la sociedad extremeña a la violencia de género, una violencia de género que también es una realidad en nuestra región. Una violencia de género que tiene en Extremadura 1.696 casos abiertos en estos momentos y que tiene un total de 637 mujeres en estos momentos protegidas. Mi reconocimiento siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías locales de Extremadura y a la extraordinaria coordinación que desde la delegación del Gobierno, junto con el Instituto de la Mujer de Extremadura, se hacen para hacer posible ese acompañamiento y esa protección de las mujeres cuya vida corre peligro en nuestra comunidad autónoma, que, como les digo, son muchas. Insistir en la necesidad de un mayor esfuerzo para que la violencia no tenga lugar. Estamos haciendo acciones importantes e interesantes también con el sistema educativo en Extremadura, que presentaremos y diremos en los próximos días. Vamos a estar en todo el territorio con las oficinas de igualdad y con las organizaciones de mujeres, y estamos desde la Junta de Extremadura comprometidos, pero más que comprometidos, nos sentimos interpelados como Gobierno regional para hacer el mayor esfuerzo para que la violencia no tenga lugar. Y de ahí esta campaña no es un cuento, destinada especialmente a la población joven de Extremadura. Y termino. Es la primera vez que la Junta de Extremadura destina tantos recursos económicos, más de 200.000 euros, a una campaña institucional sobre la violencia de género. Esto es importante. Los medios lo conocen porque en las inserciones publicitarias se hacen a través vuestras, en vuestras radios, en vuestras televisiones, en vuestra prensa escrita, pero no es ahí donde quisiera poner el acento, sino en que es la primera vez que la Junta de Extremadura destina tantos recursos económicos a una campaña como esta, para llegar a más sitios, para llegar a más gente y, sobre todo, para llegar a la población a la que va destinada esta campaña, que es la gente joven, la población joven extremeña. Así que, a partir de ahora, comenzamos con las preguntas, si tenéis alguna de este asunto o de cualquier otro que quisieran preguntarme. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Sobre este asunto quería preguntarle si, se trató este tema ya durante la pandemia, preocupaba la situación de muchas mujeres que vivían en estas situaciones, además recluidas en sus hogares, ¿no? Entonces, no sé si ha hablado de datos, si se ha notado algún recrudecimiento de estos datos o aumento en este tiempo. Y después quería preguntar sobre otro tema, que si quiere le hago la pregunta ahora, era más sobre la Comunidad de Madrid, como sabe, está preparando llevar al Ejecutivo Nacional al Constitucional por el reparto de fondos, que consideran que es desigual, sobre todo como que beneficia a las comunidades gobernadas por el PSOE. Pues una valoración. Gracias a ti. Sí,
Ha habido un repunte en toda España, también en Extremadura. No tengo la cifra concreta porque los primeros datos de la situación COVID no son los últimos que conocemos por parte del Ministerio, pero al término de esta rueda de prensa, por supuesto, que mi equipo te lo facilita. Ha habido un repunte, sin lugar a dudas, de la violencia durante la pandemia, donde muchas mujeres han estado conviviendo con sus maltratadores y con una imposibilidad manifiesta de pedir ayuda, socorro, de salir de sus hogares. Hicimos un intento de ayudar en este sentido con la campaña que puso en marcha el Gobierno de Canarias y que nos gustó mucho, y en Extremadura literalmente la copiamos, era Mascarilla 19. Tenemos la constancia de que una señora en Extremadura, en una oficina de farmacia, mi agradecimiento siempre a los colegios de farmacia que de momento me dijeron sí cuando les hice aquella llamada de necesidad de poner en marcha esta campaña, una mujer solicitó Mascarilla 19, que vino a ser como un código para pedir ayuda. Probablemente tendríamos que tener códigos para pedir ayuda de manera permanente y no solo en la situación de pandemia, y deberíamos intentar revisar los mecanismos para que las mujeres puedan denunciar. El 80% de las mujeres asesinadas no presentaban denuncia previa, aunque ya el 30%, por ejemplo, en Extremadura, de las denuncias que se producen están hechas por el entorno de la víctima. Esto quiere decir un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. Ese ya es un dato que nos invita a pensar que estamos en el camino, que es un camino muy lento. Hace unos años nadie se le ocurría denunciar que algo que estaba sucediendo no era lógico en tu puerta de al lado de tu casa. ¿Se está produciendo un cambio en la sociedad? Sí. ¿Insuficiente? Sí. ¿Hay una buena respuesta institucional en este país? Sí. Se llama Pacto de Estado y la Junta de Extremadura está haciendo una ejecución importante del Pacto de Estado en este año 21, y la Junta de Extremadura tiene todos unos recursos a disposición para intervenir en la recuperación de las mujeres que son incluso anteriores a las normas. Que hay regiones que lo han empezado a poner en los últimos años, pero es que Extremadura, la red de atención que tiene es antes a la norma nacional y antes a la norma regional. Pero debemos insistir en que la violencia no tenga lugar, en prevenir la violencia, en ser capaces de educar a nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas que tengan claro lo que es la violencia de género en todas sus manifestaciones, incluso aquellas más sutiles y simbólicas, ¿no? Ha habido un incremento de la violencia de género en la COVID-19 y ha habido un empeoramiento de la situación de las mujeres en general en la crisis COVID-19, porque siempre partimos con desventaja. Por tanto, una situación de dificultad produce una mayor brecha en las mujeres. De ahí la necesidad de plantear un presupuesto con perspectiva de género, y de ahí la necesidad de incrementar, reforzar y profundizar en las políticas públicas de igualdad, que es lo que, de una manera transversal, estamos procurando con el impulso de la Consejería de Igualdad al resto de los departamentos de la Junta de Extremadura. El Partido Popular va a llevar al Tribunal Constitucional al Gobierno de España por el reparto de los fondos, pero es que el Partido Popular, siempre que no tiene respuestas y propuestas, lleva las cosas al Tribunal Constitucional. 1, para judicializar la política. 2, para obstaculizar la política. Y 3, para bloquear al Gobierno de España, porque cuando no gobiernan ellos todo es ilegítimo. Y esta es la realidad, y se puede demostrar tirando de hemeroteca y poniendo infinidad de ejemplos de cuestiones que tienen que ver con los avances legislativos y los derechos de ciudadanía de nuestro país, léase Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, o con aquello que nos hace a todos más iguales, como un sistema de reparto de la financiación autonómica que tenga un equilibrio entre los territorios y que atienda a las necesidades reales que tenemos, como por ejemplo el coste de la sanidad. Pero es que al Partido Popular se le ha olvidado muy pronto las penurias de esta pandemia, y la muestra es que ahora, cuando tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa y decir arreglemos esto, porque miren lo que nos acaba de pasar, reforcemos los sistemas públicos que tenemos, discutamos, pero pongámonos de acuerdo en cuánto vale el coste real de los servicios y el acceso a los servicios públicos en el conjunto de España, pues dice, no, al Tribunal Constitucional, y rompe siempre el diálogo. Y para que al país le vaya bien, no solo necesitamos un gobierno fuerte, sino que necesitamos también una oposición fuerte.
Por tanto, mi deseo y el de la Junta de Extremadura, como en distintas ocasiones se lo han escuchado al presidente Fernández Vara, es que el Partido Popular ayude a España. Y la manera de ayudar a España es proponer, discutir y construir, no ir al Tribunal Constitucional, para generar titulares que copan las portadas de los periódicos de hoy y sirven para envolver no sé qué mañana ese papel o para reciclarlo. Y no estaría mal que el Partido Popular se reciclase en su estrategia para construir este país. Sería importante. ¿Más cosas que tengáis? ¿Compañero de los que están conectados de manera virtual quiere preguntar algo? No. Muy bien. Gracias a todos.